Bueno, 60.000 pesos mensuales en promedio es lo que gastan las familias chilenas en medicamentos. Esto según la encuesta de salud realizada por Ipsos y la Universidad Andrés Bello. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña Héctor Sánchez, quien es director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Buenas tardes. Y con este tema tan relevante que tiene que ver con los precios de los medicamentos. Yo mencionaba la cifra exacta a la que ustedes llegan es 59.318 pesos. ¿Cómo colocar esto en contexto? ¿Qué tan elevado es, por ejemplo, comparándolo con los países de la OCDE? En el caso chileno, la población es la que tiene uno de los más altos gastos de bolsillo de todos los países de la OCDE. Y la principal variable que influye en el gasto es medicamento. Más de un 35% de los gastos de bolsillo de las personas tiene que ver con medicamentos. Eso es el primer elemento. El segundo elemento es que, en general, el incremento de gasto en medicamentos y el incremento de gasto de bolsillo ha sido uno de los más altos en crecer. La velocidad de crecimiento ha sido la más alta de todos los países de la OECD en los últimos años. Por lo tanto, desde esa perspectiva también es un problema bastante importante. Y la explicación nuevamente está por el lado de los medicamentos. Cuando nosotros miramos las cifras en detalle, vemos, por ejemplo, de que hay cerca de un 20% de personas que gastan entre 60 y 90 mil pesos mensuales. Eso es mucha plata. ¿Ya? Y es mucha plata porque si uno lo mira en función de las rentas promedio, estamos hablando que se mueven entre un 7 y un 13% de la renta. Dependiendo en el sistema que se... Dependiendo del sistema. Héctor, te pregunto, a ver, aquí se configuran varios factores, uno lee el estudio completo. Nuestro país, medicamentos caros. Sí. A ver, los hábitos de los chilenos, usted también dice los hábitos alimenticios de los chilenos han incidido en que nos atendamos más en el sistema de salud privado o público. Sí. Y lo tercero, ¿hay una mala cobertura también? ¿Se mezclan entre los tres factores? Sí. En lo que tiene que ver la cobertura de precios. De partida somos de los países que tienen más caros medicamentos en el mundo. ¿Ya? Y esto fundamentalmente porque tenemos un mercado demasiado imperfecto. Ya hay mucho... Tres cadenas dominan el 90% de la venta de medicamentos. Claro, y hay laboratorios que están integrados verticalmente. Hay un problema serio ahí que hay que abordar. Lo segundo es que este es un país que tiene muy poco genérico bioequivalente. Y por lo tanto también esa es una variable que influye fuertemente en los precios. Porque estamos comprando... buscar justamente... Claro, eso está planteado en la ley, pero ahí hay mucho camino que recorrer. ¿Ya? Esa es como la segunda variable. Lo tercero es que también hay que entender de que hay una tendencia a la automedicación por parte de los chilenos. También hay mucha automedicación, con lo cual hay mucho consumo bastante libre de medicamentos que en otras partes no se pueden comprar. Lo cuarto, que creo que también es importante, es que en definitiva las personas no tienen cobertura en medicamentos. Y eso también explica en gran parte del gasto que están teniendo. Y el no solamente a través de los seguros complementarios, perdón, que es un mínimo de la población. Claro, sí, es un mínimo de la población. No es tan mínimo, ojo. Ustedes lo preguntan también en el estudio. Nos llevó una sorpresa eso. Fíjate que de los afiliados a la ISAPRE, aproximadamente un 30% declara que tiene seguros complementarios ya de medicamentos, que incorpora medicamentos. Y en el caso de los afiliados a FONASA, cerca de un 7%, los que señalan que tienen, sí, es importante. ¿Ya? Y es porque la gente, ya en un porcentaje muy alto, ya cerca de un 80% declara que le preocupa muchísimo el tema del gasto de medicamentos. Fíjate que hay un tema que es el siguiente. Las personas más de 60 años tienen mínimo 2 enfermedades crónicas permanentes. Mínimo. Ya estamos hablando de que, en definitiva, ya es un grupo poblacional que está consumiendo permanentemente medicamentos. Y si tiene 2 enfermedades crónicas, lo más probable es que a lo menos esté consumiendo 2 medicamentos al día, a lo menos, si es que fuera dosis única. Por lo tanto, se está consumiendo una gran cantidad producto del perfil epidemiológico que tenemos y demográfico que tenemos. Con lo cual, ahí también hay un problema. Esto nos lleva a lo siguiente. El tema del gasto en medicamentos va a ser muy difícil que podamos seguirlo sosteniendo exclusivamente con gasto de bolsillo. Yo creo que aquí los seguros se van a tener que hacer cargo en el corto o mediano plazo, a lo más, de incorporar cobertura de medicamentos ambulatorios. Por 2 razones. La primera es porque si los seguros empiezan a cubrir medicamentos, lo que va a suceder es que van a haber un poder comprador muy fuerte que van de alguna manera a hacerle contrapeso
¿no es cierto?, al mercado de oferta de medicamentos. Y eso va a tender hacia la baja en los medicamentos. Eso se ha visto en el mundo entero. Y en el caso chileno, uno cuando observa que compañías de seguro le compran a las farmacias, ya, en definitiva se produce el siguiente fenómeno. Te hacen el descuento común del 12%, 10%, dependiendo medicamento, dependiendo de la cadena, y a continuación sucede que hay otro porcentaje de descuento que se lo hacen a la compañía que está financiándote el seguro. Y después viene el financiamiento del seguro. Con lo cual, en la práctica, el copago que la persona termina pagando es muy bajo. Y eso tiene que ver fundamentalmente porque hay un poder de compra que se está poniendo al frente de la farmacia y al frente de los laboratorios. O sea, se genera un poder comprador fuerte. Desde esa perspectiva, Héctor, ¿cómo evalúa lo que son estas farmacias populares? Lo digo porque también lo consultan en este estudio. La población encuestada al menos plantea que tiene un alto conocimiento de estas farmacias y además las evalúa de manera positiva. Lo que más evalúa la gente de las farmacias populares tiene que ver con el precio. Las ve como una muy buena solución para regular precios. No así la variedad de la oferta. ¿Ya? Y por lo tanto aparece como una situación de que en definitiva ahí las farmacias populares van a tener que ir innovando y planteando la importación directa de afuera, cierto, lo dijo el alcalde Jadwe. Y ahí van a tener que empezar a aumentar la oferta. Pero alto conocimiento, más de un 80%, alta valoración en el control de los precios. ¿Ya? Por lo cual se ve que ha sido una solución que para un grupo de población ha resultado ser interesante. Pero si nosotros miramos ya esta situación como país, ya, yo creo que aquí el problema lo tienen dos sectores. Uno es el FONASA, grupo D de FONASA, que son los que tienen acceso a la libre elección. Ese es un grupo importante que en definitiva no hace normalmente uso de las farmacias populares. Porque estamos hablando entre comillas de FONASA. Exactamente, son los que tienen un poquito más de ingresos dentro de los de FONASA y ese grupo es un grupo muy importante. Estamos hablando de cerca de 3 millones de personas. ¿Ya? Con lo cual, ese grupo necesita tener algún grado de cobertura. El gobierno lo está planteando por la vía de obtener descuentos, ya por la vía de una licitación de descuento que haría FONASA, lo cual es una buena idea, va en la línea correcta. Vamos a ver cómo les resulta, vamos a ver cuál es el nivel de descuento que van a obtener y que ese descuento sea realmente concreto y real. Y posteriormente, ¿no es cierto?, se ve el grupo de las ISAPRE, que también el grupo de las ISAPRE, hay un porcentaje importante de la población, ya que también es clase media, que no tiene otra cobertura y que paga el 100% de los costos de los medicamentos de todos sus tratamientos ambulatorios. También ahí vamos a encontrar que hay un espacio. También dentro de las ideas que se ha planteado en el gobierno, en la actual administración, tanto, recuerdo más que todo una idea del ex ministro Santelice, era el aumentar, tú lo mencionaste la pasada, la cantidad de remedios genéricos en nuestro país. Sí. Hoy día prácticamente, de acuerdo a los estudios que se entregaron esa vez, de 300 medicamentos más o menos que hay en el mercado, solamente 100 tienen su símil genérico, solamente 100. Y de esos, pocos se encuentran en las farmacias. ¿Cómo se puede obligar al final? ¿Cómo? Lo dijo alguna vez el ministro Santelice respecto a la ISAPRE, porque uno lo lleva el concepto del cascabel al gato. O sea, estamos frente a unas situaciones más graves, porque en el fondo es una población que está envejeciendo. Lo estamos discutiendo en el tema de pensiones, en el tema de salud, en diversos aristas. ¿Cómo al final nos podemos dar cuenta, también como Estado, de que se debe obligar a las farmacias, se debe obligar a los laboratorios a que tengamos disponibles remedios genéricos? Porque la población, si no, se va a estar muriendo, porque no tiene plata. Sí. Mira, aquí hay dos elementos. Uno que se está abordando por ley, que en definitiva los médicos cuando receten el genérico. Ya no solo receten el medicamento de marca, sino que receten fundamentalmente el genérico. Por obligación, por ley. Y yo creo que también ya a la farmacia hay que obligarlas a que tengan los genéricos. Puede ser un negocio regulado, al final es tan importante, cada vez más importante. Pero ojo, en otros países, los países de Europa, los países de la OECD, prácticamente todos los medicamentos que se comercializan son genéricos bioequivalentes. Y hay una regulación que lo establece. ¿Ya? Y los seguros públicos ya cubren los medicamentos. Con lo cual el seguro público fue el que le pone la regla al juego y le dice, mire señor, farmacia, yo le envío mis pacientes para que vayan, ¿no es cierto?, a comprar medicamentos con la cobertura que yo le voy a otorgar, pero usted me va a vender estos medicamentos. En Estados Unidos ya también se está viendo que en el caso del Medicare y el Medicaid, que son los dos grandes seguros para viejos y para pobres, ya uno observa que también están desarrollando una política muy agresiva de incorporar, ¿no es cierto?, en los vademecum de estos seguros ya los medicamentos genéricos bioequivalentes.
Por lo tanto, estamos viendo que este es un problema mundial que se está abordando. Yo creo que en Chile estamos siendo tremendamente tímidos para abordarlo. Ya creo que en definitiva podríamos ser más agresivos. Y yo veo dos cosas. Uno, el marco regulatorio, ¿no es cierto?, de las farmacias tiene que ser más rígido respecto de que tengan la obligación de contar con todos los medicamentos bioequivalentes que el país tenga. Pero el país tiene que progresar mucho en tener una oferta mucho mayor de medicamentos bioequivalentes, ¿ya? Porque no son tantos como los que se necesitan los que hay disponibles. Y segundo, yo creo que lo segundo que va a influir fuertemente, más que estas políticas de fomento de descuento, que me parecen bien, van en la línea correcta, creo que el cascabel al gato, a mi juicio, tiene un camino de solución. Hay que empezar a incorporar los medicamentos en las coberturas de los seguros, aunque sea una porción muy pequeña al inicio, y que nos pongamos un horizonte. De aquí a los 5, a 10 años, a 15 años, vamos a tener una cobertura de gasto de medicamentos real del orden de un 40, de un 50%. Si tenemos eso y tenemos un sistema regulado, vamos también a permitir de que se evite, ¿no es cierto?, el fraude o la mala utilización de los medicamentos, que es el gran temor que tienen los seguros. Pero los seguros privados que tienen hoy día, que son seguros complementarios, esta variable la están manejando, y la están manejando bien. Y tienen sistemas de computación, sistemas de información muy ágiles para manejar esta situación. Ojalá que se nos pase la timidez entonces, como tú dijiste. Tal Héctor cual. Sánchez, muchas gracias por esta conversación con Canal 24, un tema tan importante, tan fundamental. Muy buenas Un placer, buenas Gracias noches. por acompañarnos.